Hola, soy Pame. Hola, soy Enrique. Y hoy les vamos a presentar un tema súper cool. Son el uso de la implicación en los juegos de lenguaje. Para iniciar en el amplio mundo del lenguaje, es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la comunicación? Para poder entender esta pregunta, me es pertinente decir lo siguiente. El ser humano no puede vivir sin sociedad. ¿Y esto por qué, dirán ustedes? Ya que al ser un ser sociable, como lo estipula Aristóteles, este tiende a la necesidad de terminar siendo mimético. ¿Esto qué quiere decir? El ser un ser mimético quiere decir que es alguien que tiende a aprender por imitación. Por eso mismo el hombre necesita de la comunicación. Necesitamos hablar dentro del lenguaje. Básicamente la vida en general es comunicación. Comunicación es convivencia y la convivencia es vivir con. Si esto se logra, la comunicación, o sea, se logra una comunión, y al crear una comunión se crea una comunidad. Y la comunicación deviene del latín comunicare, que significa hacer como uno. Y al comunicarse no es solo hablar, es coexistir y convivir. Y ahora los dejo con mi compañero Enrique. El siglo XX es el siglo del giro lingüístico. Por eso, la filosofía de este siglo es en mayor parte filosofía del lenguaje. Una idea que pueda ayudarnos a entender muy bien esto es lo que decía von Humboldt. El lenguaje es la casa del espíritu de un pueblo. Ahí radica la cultura, la esencia de un pueblo. En esta presentación vamos a entender cómo funciona la implicación, cómo es que la adquirimos, cómo es que llegamos a tener un pensamiento causal. A través de la filosofía de Wittgenstein vamos a entender que la implicación la adquirimos a través del uso, no desde una regla. La filosofía de Wittgenstein tiene dos periodos. La primera es de corte logicista y la segunda es de corte naturalista. La primera buscaba entender el lenguaje desde su función descriptiva, es decir, el lenguaje representa cosas, el lenguaje refiere a objetos. Y su segunda etapa es desde una postura naturalista, es decir, el lenguaje se entiende a partir de su uso, no desde su función descriptiva como lo fue en su primer periodo. A este uso del lenguaje se le conoce como juegos de lenguaje, pero hay que entender juegos no en sentido lúdico, sino juegos en sentido de reglas. Los problemas filosóficos parten del lenguaje y se resuelven en él. Por ello hay que analizar el lenguaje desde su uso para entender cómo funciona. Lo mismo pasa que con un juego. Este juego tiene ciertas reglas. Si yo le cambio las reglas a este juego, entonces ese juego deja de ser dicho juego y pasa a ser otra cosa totalmente diferente. La implicación no es solo una conectiva, sino es nuestra forma de pensar. Desde pequeños aprendemos a utilizar la implicación no como regla, sino como uso. Lo vamos a explicar con unos ejemplos padrísimos que todos, en serio, todos podemos entender fácilmente, que es por medio de la música, de películas e incluso para los que son ahí medios chismosillos, que les gusta toda la jurisdicción, la abogacía. Entonces, ya mejor dejo de hablar y vamos para los ejemplos. Me imagino que la mayoría de ustedes conoce la serie esta, Élite. Y si no, pues aquí les voy a dejar un contexto. Supongo que no me amo a mí misma primero. Pero no era así en realidad. Me sentía tan bien conmigo misma y luego me sentí completamente destrozada por una cosa. Ok, me imagino que ya regresaron del contexto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ajá, Pam, ¿y esto qué o qué tiene que ver con la lógica? Pues aunque ustedes no lo crean, lo que acabo de decir Ana Paola se ejecuta como un modus tollens. El ejemplo va así. Si me quedo, entonces no me amo a mí misma. Segunda premisa, me amo a mí misma. Entonces tenemos como conclusión, no me quedo. Ustedes dirán, ajá, ¿y esto cómo lo inferiste o cómo lo sacaste? Bueno, en primer lugar, denotamos que donde pregunta ella de que, pues todos me preguntaron que por qué me quedaba. Bueno, entonces ahí establecemos el sí me quedo. Y decían todas esas personas que estaba ahí, que ella no se amaba a sí misma. Y después ella afirma, no, pero están mintiendo, al contrario, yo me amo a mí misma. Y después dice, pero me destrozaron y no sé qué, porque me quedé, ¿no? Entonces significa que ya no se queda, porque ya se va porque la destrozaron. Y ya para concluir esta parte del modus tollens, voy a terminar con la canción de Muchas Gracias de la banda La Adictiva. Aquí dejo el cacho. Muchas gracias por haberme abandonado. No lo hubiera conocido si tú te hubieras quedado. Ok, ya regresaron del cacho. Entonces, las premisas junto con la conclusión quedan de la siguiente forma. Número 1.
Si no lo hubiera conocido, entonces te hubieras quedado. Número 2, no te quedaste. Por lo tanto, obtenemos la conocí. La primera premisa la obtenemos de cuando le dice de que qué bueno que no te quedaste, así la conocí a ella. La segunda, pues obviamente dijo, me abandonaste, o sea que no se quedó. Y por último, tenemos la conclusión que es la conocí. Muy bien, banda, vamos a darle con el siguiente ejemplo. Se llama modus ponens. Y aquí les voy un ejemplo para toda esa raza que le interesa la parte de derecho y la parte de jurisdicción. La hipótesis 1 dice así: la pena capital, algunas veces, hace desistir a criminales en potencia de llevar a cabo actos socialmente perjudiciales que de otra manera hubieran cometido. La hipótesis 2, una pena está moralmente justificada si se hace desistir a criminales en potencia de llevar a cabo actos socialmente perjudiciales que de otra manera hubieran cometido. La conclusión entonces es que, por lo tanto, la pena capital está justificada. Simplemente estamos afirmando el antecedente para sacar el consecuente, que es que la pena capital está justificada. ¿Ven? Queda muy sencillo. Bueno, ahora la siguiente regla que veremos de la implicación es una que muchos se saben, y si no te la sabes, pues aquí está. Se llama compos o contraposición. Y bueno, lo denotaremos con 2 ejemplos. El primero es con la película de La Bella Durmiente. Sí, esa todos la hemos visto. Mi fiel amigo, tú eres mi única esperanza. Ve y en amplio vuelo encuentra una bella joven. Y bueno, la primera premisa, bueno, la única más bien, dice: si Maléfica manda a sus secuaces por Aurora, entonces no es necesario mandar a su cuervo. Y por lo tanto obtenemos de la contraposición: si es necesario mandar a su cuervo, entonces Maléfica no manda a sus secuaces por Aurora. Lo hemos venido viendo en los anteriores ejemplos, todo esto se infiere y en este caso, al principio pasa la parte donde Maléfica les dice a sus secuaces: no, son unos incompetentes, yo los mandé a buscar a una chica de 16 años, no a una bebé, han estado buscando en cunas. Y entonces ya manda a su cuervo y fue por esto, por esta misma razón sacamos el anterior ejercicio. Y ahora vamos con el segundo y último ejemplo del compost. Y lo vamos a ver a través de la película Lluvias de Hamburguesas 2. Sí. Señor, déjeme arreglar esto. No envíes a un mono a hacer el trabajo de un Chester. Y bueno, aquí hay una parte donde Chester y Simio están hablando y le dice Simio de que, oye, dame más tiempo, que no sé qué, te prometo que lo voy a cumplir. Y Chester le dice de que, no mandes a hacer un simio el trabajo de un hombre, no. Y bueno, de aquí sacamos este ejemplo, el cual dice: si Chester B manda a Simio por la fleur de semaine de fer, entonces él no necesita ir por ella. Lo cual la contraposición quedaría como: si Chester B necesita ir por la fleur de semaine de fer, entonces él no manda a Simio por ella. Sale, banda Max. Entonces, el último ejemplo es la transitividad, también conocida como silogismo hipotético. Supongo que a todos les gusta el reggaetón. ¡Enrique! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Cuac! ¡Qué deshonra! Este momento pues, es bien famoso y todos conocen al Bad Bunny. Bueno, hay una canción que es esta. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol. Y en ese fragmento hay un cachito en donde Bad Bunny dice que si hay sol hay playa, si hay S, entonces P. Eso lo vamos a tomar como la hipótesis 1. Después dice si hay playa hay alcohol, o sea si hay P, entonces A. S implica P y P implica A. ¿Cuál es la conclusión? Que si hay sol, entonces hay alcohol. Es decir, si hay S, entonces hay A. Es decir, el primer antecedente de la hipótesis 1 está abarcando el último consecuente de la hipótesis 2. Bueno, raza, ya para terminar, vamos a dar una última explicación sobre la implicación y su relación con Wittgenstein y los juegos del lenguaje. Todos estos ejemplos que acabamos de dar, modus tollens, modus ponens, transitividad, son usos de la implicación, y esta conectiva, esta forma de pensar que tenemos causal, no es algo aprendido mediante una regla, sino mediante su uso. Es decir, acabamos de demostrar cómo la implicación y sus diversos usos, modus tollens, compos, transitividad, están ya en canciones, en películas, y es aprendida mediante su uso, no mediante una regla en sí. Después de lo dicho de mi compañero Enrique, espero que en verdad hayan disfrutado tanto el video como nosotros, que haya sido de una manera más didáctica y más fácil de entender lo que conlleva la implicación de manera causal, de manera implícita en nuestro lenguaje cotidiano, que es algo asombroso. Adiósito, muchas gracias.